¿Cuáles son las causas de la inflación? Ahí dicen algunos, inflación por costos, otro, inflación por expectativas, otro por inflación de demanda, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, algún terremoto, alguna situación caótica, entonces la demanda se mantiene, la población continúa demandando, pero no hay la producción del caso, entonces se produce una inflación. Inflación por costos, la masa trabajadora, la masa laboral, solicita un incremento en sus salarios, en sus saberes, y automáticamente se traslada al producto. O sea, hay un incremento por costos, una inflación por costos. Y en algunas ocasiones, cuando hay una inflación ligera, algunos empresarios se proyectan a un precio mayor, sugiriendo pues un precio hacia un mes o hacia una semana o 2 semanas posterior. Y entonces por expectativas, ¿no es cierto?, de que va a seguir incrementándose el precio, ellos aumentan el precio correspondiente. Entonces ahí nosotros notamos que hay una inflación por expectativas. Las causas de la inflación son una serie de elementos que pueden llevarnos a observar que la inflación tiene pues una motivación de repente externa o interna. Inclusive cuando uno habla de importación de la inflación externa, hay países que sufren inflación y nosotros tenemos que importarla. Entonces estamos resumiendo que hay inflación por demanda, inflación por costos, inflación por expectativa e inflación importada. Estos conceptos los vamos a entender de mejor manera. Vamos a ver ahora las causas de la inflación. Para estudiar las causas de la inflación utilizamos el modelo de oferta y demanda agregada. Hay una inflación tendencial. Cuando se producen perturbaciones económicas, la tasa de inflación tendencial cambia por variaciones en la demanda agregada, por grandes oscilaciones de los precios del petróleo, por malas cosechas, por fluctuaciones del tipo de cambio, por variaciones de la productividad. La inflación de demanda son precisamente las variaciones de la inversión, del gasto público, de las exportaciones netas. Pueden alterar la demanda agregada y dar lugar a un aumento de la producción por encima de la producción potencial, originando una inflación en base a lo que se refiere a la IS y a la LM. La inflación de demanda se produce cuando la demanda agregada aumenta más deprisa que la capacidad productiva de la economía. Esto motiva que se tengan que elevar los precios para equilibrar la oferta y la demanda agregada. Veamos. Por ejemplo, que tenemos el nivel general de precios y tenemos la producción de una economía, la producción real. Teníamos un punto como E, donde la demanda agregada, primigenia, original, se intersecta con la oferta agregada. Aquí efectivamente hay un aumento de la demanda agregada. Esta demanda agregada se va a la derecha porque la oferta no reacciona al compás de la demanda agregada y por lo tanto el precio tiene que elevarse. Pasamos de un punto E a un punto E'. Aquí hay un incremento del nivel general de precios que significa la inflación. Esto es importante notarlo, sería porque hay una derivación de la demanda agregada hacia la derecha. También la inflación de demanda tiene posibles causas: incremento del consumo, de la propensión marginal a consumir, planes expansivos de inversión por parte de las empresas, política fiscal expansiva por la coyuntura internacional. Las exportaciones menos las importaciones varía por la tasa de interés, por el Producto Interno Bruto y por el tipo de cambio. O sea, aquí también habría variación respecto a lo que significaría la inflación por demanda. También en estos casos es importante mencionar que la inflación de demanda tiene o tuvo su origen en la emisión de dinero, política monetaria expansiva por parte del Banco Central de Reserva para financiar el déficit público del gobierno. Caso de la hiperinflación alemana, por ejemplo. El gobierno ruso financió su déficit presupuestario emitiendo rublos. A principios de los 90 la inflación subió hasta un 1.355% al año. Y esto creo que es importante observarlo. Esta práctica está prohibida en la actualidad en un número elevado de países. También podemos hablar de una inflación por costos. En este sentido, una de las características de la inflación en la actualidad frente al esquema de la inflación de demanda es que los precios y los salarios comienzan a subir antes que se alcance el pleno empleo, producción potencial, incluso aunque el 30% de las fábricas permanezcan por debajo de su capacidad productiva y el 10% de la población esté desempleada. La inflación de costos es la inflación provocada por un aumento de los costos en un periodo de elevado desempleo y subutilización de los recursos. Esto es importante anotarlo. En el caso de la inflación por costos, la inflación de costos es una inflación provocada por una perturbación de la oferta. Por ejemplo, la crisis de petróleo de 1973. Esto incrementa los costos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la curva de demanda agregada. Tenemos un punto como E, en un principio, un precio como P/1, una cantidad como Q/1, y obviamente la oferta agregada se ve retraída por una razón de costos. O sea, ya las empresas no producen, las empresas no generan más bienes y servicios. Obviamente
porque no hay mayor producción y debido también a la elevación de los costos. Esto significa que hay una retracción de la producción, de la oferta agregada, e indudablemente de que esto va a permitir que se eleven los precios porque la demanda agregada se mantiene en su misma curva pertinente. E' es el nuevo punto y lo que hemos logrado es simplemente que haya una elevación en el nivel de precios y haya un descenso en la cantidad producida, o sea, de E a E', de Q1 a Q2 y obviamente de P1 a P2 en un incremento del nivel general de precios. Esta sería una inflación por costos. Una de las principales causas de la inflación de costos son los salarios, indudablemente. Constituyen uno de los principales costos de las empresas. Por ejemplo, en 1982 la tasa de desempleo en Estados Unidos era aproximadamente del 10% y los salarios aumentaron en un 5%. Los salarios tienden a subir incluso en las recesiones económicas porque son precios administrados y porque existe una enorme resistencia a los recortes salariales, salarios rígidos, a la baja. Las expectativas y la inflación tendencial. La inflación tiene esa poderosa inercia porque la mayoría de los precios y salarios se fijan pensando en la futura situación económica. Es lo que observamos como inflación tendencial o esperada o por expectativas. Las expectativas y la tendencia central para la inflación se refiere a que la producción potencial se mantiene constante y no hay ninguna perturbación de la oferta ni de la demanda. Aquí observamos, por ejemplo, de que la producción real se mantiene constante y obviamente hay ligeros decrecimientos de la oferta agregada y también hay unos ligeros crecimientos de la demanda agregada, pero se mantiene en la misma curva o en la misma recta de la producción real. Por lo tanto, solamente lo notamos que hay una elevación del nivel general de precios, mas no existe una mayor producción real en esta gráfica. En esta otra gráfica existe inflación tendencial o esperada, cuando las curvas oferta agregada y demanda agregada ascienden de forma continua al mismo ritmo. Por ejemplo, cuando todo el mundo espera que los salarios y los precios suban en un 3% al año. La curva de oferta agregada se desplace hacia arriba en un 3%, se genera una espiral ascendente de precios y salarios, y si no hay perturbación de demanda, la curva de demanda agregada también se desplaza hacia arriba en un 3%. O sea, aquí, por ejemplo, la oferta y demanda agregada tienen su punto de contacto, tienen su punto de equilibrio, aquí también, pero lo que pasa es simplemente que no hay incremento de producción, más sí hay un incremento de la inflación, el nivel general de precios. Y también en consecuencia la intersección oferta agregada y demanda agregada se produce en un nivel de un 3% superior cada año. Este procedimiento explica cómo se ha puesto en marcha una inflación tendencial del 3% y el desplazamiento ascendente inicial de OA es provocado por una subida de salarios o por los precios de petróleo y termina elevando el nivel general de precios. Esto es así, o sea, la oferta agregada comienza a elevarse, pero indudablemente de que la demanda agregada también se incrementa o se retrotrae, pero lo cierto es de que la producción real continúa siendo la misma y obviamente el nivel general de precios se incrementa. Y esto es lo que notamos en una inflación tendencial o por expectativas.